buen día mi apreciado público, soy Gustav Kirchhoff y el día de hoy tengo la misión de contarles sobre un proyecto bastante interesante. Junto a mi colega George Ohm, voy a presentar el modelo matemático de un motor de corriente continua, usando ecuaciones diferenciales. También analizaremos las variables físicas presentes en el motor, y con el apoyo de las herramientas del siglo XXI como MATLAB, podremos solucionar fácilmente el modelo. Los motores de corriente continua, DC, se utilizan en una variedad de aplicaciones en ingeniería, como automatización industrial, vehículos eléctricos, robótica, sistemas de control y mucho más. A continuación mi público les explicaré de forma breve y concisa las leyes que se deben tener en cuenta para la construcción de la ecuación diferencial del motor. Pero antes de comenzar, para no confundirnos con las variables, podemos observar el glosario, el cual puedes pausar para verlo bien o en la página web. La primera ley que se debe tener en cuenta es mi ley, desarrollada en 1845, es indispensable para el análisis de circuitos. Mi ley de voltaje explica el comportamiento del voltaje en un lazo cerrado o malla. En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total administrada. Gracias a esta información podemos concluir que el voltaje total del circuito es igual a la suma de los voltajes en la resistencia, inductancia y en la fuerza contraelectromotriz. Hola, soy George Ohm, y la segunda ley que debemos tener en cuenta es la mía. Esta ley relaciona en un circuito el valor de la intensidad de la corriente, la tensión aplicada y la resistencia eléctrica del circuito. A raíz de esto podemos cambiar las variables en términos de mi ley, donde el voltaje total es igual a la resistencia del bobinado del rotor por la corriente de armadura, más la inductancia del bobinado del rotor por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más la fuerza contraelectromotriz. Por último, despejamos para dejar la ecuación en términos de la corriente respecto al tiempo, y así tendríamos la ecuación de la corriente del motor. El siguiente paso es resolver la ecuación diferencial de primer orden que describe la corriente en nuestro motor eléctrico reemplazando las variables por sus valores, asumiendo que la fuerza contraelectromotriz es igual a una constante, Kb, por 5 que sería W de T. Disculpe señor Kirchhoff, ¿por qué es una ecuación diferencial de primer orden? Esta ecuación diferencial es de primer orden ya que la derivada es de primer orden. Esta ecuación involucra la derivada de la corriente con respecto al tiempo. A medida que el motor cambia de velocidad o posición, la fuerza contraelectromotriz cambia, lo que a su vez afecta la corriente. ¿Cómo podría solucionarse? Amiga, aproveche que en su siglo existen muchos programas que le podrían ayudar a resolver la ecuación. Uno de ellos puede ser la herramienta MATLAB con el siguiente código. Si no se dispone de estas herramientas tecnológicas, uno de los métodos tradicionales para resolverlas sería usando el método de ecuaciones diferenciales lineales. El paso a paso de cómo se resuelve se puede encontrar en la página o puedes pausar el video para ver el procedimiento con calma. Ya solucionada la ecuación, podemos usar MATLAB para hacer su respectiva gráfica, y la recta tangente con ayuda de la condición inicial, cuando t es igual a 0 e y que es la corriente es 0. Aprovechen que la herramienta MATLAB permite realizar fácilmente gráficas. Como pueden ver, la gráfica es creciente. Después de que el tiempo no sea 0 y se le suministre un voltaje al circuito, su corriente aumentará. A continuación, mi apreciado público, vamos a encontrar la ecuación diferencial de orden superior que describe cómo la velocidad angular de un motor de corriente continua, W, T, cambia en respuesta a la tensión de entrada, VI, y otros factores como la resistencia interna, la inercia y la fricción. Es una descripción dinámica del comportamiento del motor. Para llegar a la ecuación se debe tener en cuenta la sumatoria de los torques presentes en el rotor, los cuales son torque electromagnético, TE, es la cantidad vectorial que cuantifica el efecto de giro de una fuerza aplicada a un objeto cuando se tiene un sistema en que se integran imanes. Este impulsa el movimiento de las partes giratorias del motor, como una rueda. Torque par motor resultante, TC, es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. Y por último, pero no menos importante, torque generado en sentido opuesto al movimiento, TF, es generado por la fricción producida en el sistema que depende de la velocidad a la que gira el rotor. Como Kirchhoff había mencionado anteriormente, la sumatoria de torques es la que va a definir la ecuación.
Hola, soy Isaac Newton. Al tener las ecuaciones que describen a los torques, se continúa con una sumatoria de torque haciendo uso de mi segunda ley, la cual establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de la masa del objeto y su aceleración. ¿Dónde se obtiene? El siguiente paso es reemplazar las ecuaciones de torque en la sumatoria de torques, y así encontramos la ecuación diferencial de orden superior. Disculpa, Kirchhoff, porque eso es una ecuación de orden superior. Porque es una expresión matemática que relaciona una función desconocida con sus tasas de cambio a lo largo de una variable independiente. Estas ecuaciones se caracterizan por involucrar derivadas de orden superior, lo que significa que no solo se considera cómo varía la función en función del tiempo, sino también cómo varían esas variaciones. Ahora reemplazamos los valores propuestos para resolver la ecuación. La ecuación simplificada quedaría de esta forma. Igual que la ecuación anterior, esta se puede resolver con la herramienta MATLAB. Como se ve en la imagen, las condiciones son W, 0, igual a 0, y la segunda condición W derivada de 0 igual a 80 dividido 9. Esta segunda condición salió de la siguiente ecuación. Para resolverla debemos definir las constantes y y b, reemplazar los valores y por último derivar la ecuación. Y al final tenemos la respuesta de la ecuación diferencial, que sería esta. Si no tienes la herramienta MATLAB, el método de superposición puede ser uno de los que puede resolver la ecuación. En este método, se resuelve la parte homogénea, complementaria, de la ecuación diferencial por un lado y la parte no homogénea, particular, por otro, y luego se suma la solución general completa. Es una técnica comúnmente utilizada en el contexto de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Si quieres ver todo el proceso paso a paso, lo puedes encontrar en la página web. Ya solucionada la ecuación, podemos usar MATLAB para hacer su respectiva gráfica y la recta tangente. Analizando todo, podemos concluir varias cosas. Los motores de corriente continua son ampliamente utilizados debido a su capacidad de proporcionar control preciso de velocidad y posición, arranque suave, reversibilidad y alto par inicial. Son eficientes, versátiles y se adaptan a diversas aplicaciones, desde la automatización industrial hasta sistemas portátiles alimentados por batería. Estas características hacen que los motores de DC sean una elección común en muchas industrias. En el modelo matemático de un motor de corriente continua, se utiliza una ecuación diferencial de primer orden para describir la corriente debido a la relación entre la tensión aplicada, la resistencia interna del motor y la fuerza contraelectromotriz, SEM. Esta ecuación captura la dinámica de cómo la corriente cambia con el tiempo a medida que el motor arranca, se mueve y responde a variaciones en la tensión o carga. Y por último, la ecuación diferencial de segundo orden en el modelo de un motor de corriente continua permite abordar dinámicas más complejas, como la inercia y la respuesta a fuerzas cambiantes, lo que resulta en una representación más completa y precisa de su comportamiento en aplicaciones de ingeniería y control. Hola, soy Pierre-Simon Leclerc. Los métodos descritos anteriormente por mis colegas son correctos, sin embargo yo tengo mi propio método, el cual es más rápido, pero será explicado en otra ocasión. Gracias por su atención, esperamos que hayan aprendido más sobre el funcionamiento del motor DC.